Hola a todos, vamos a seguir con el curso de las señales en Angular y vamos a ver hoy el untracked, ¿de acuerdo? Vamos a ver el untracked para qué sirve tanto en los efectos como en los computed, y es básicamente para decirle a las recalculaciones o a los efectos si habéis venido directamente aquí. Os recomiendo empezar con el principio del curso para poder repasar los conceptos de computed y effect, que no es nada más ni nada menos que esperan que las señales de su body eh, vuelven a tener un nuevo valor para que ellos mismos, tanto el efecto sea ejecutado o esto se vuelva a recomputar en el caso del computed. ¿Vale? Por ejemplo, podemos decirle, tenemos un contador 1 y un contador 2, y lo que hacemos en nuestra suma, por ejemplo, es que cada vez que cambia counter 1 counter 2, pues suma se recompute. ¿Vale? Aquí pues la suma será 3. De hecho, si nos vamos al navegador, vemos que aquí es 3, ¿vale? Y luego tenemos dos botones para incrementar counter 1 y counter 2, para incrementar estos dos y ver cómo, de hecho, si nos vamos al navegador, incrementamos a 4, 5, 6, 7, 8, ¿de acuerdo? Esta es la suma de los dos, ¿vale? Siempre le sumamos 1 porque aquí, como vemos, actualizamos su valor y siempre le sumamos 1. Esto es muy fácil. Y el efecto, pues, hace lo mismo. Cada vez que cambia counter 1 y counter 2, directamente lo suma. ¿Vale? Para que lo veamos sin el untracked, ¿vale? Vamos a ver que la suma aparece arriba del todo y el efecto aparecerá en console.log, ¿vale? Lo que es la suma. Cada vez que cambie tanto counter 1 como counter 2. Vamos al navegador, ¿vale? Tenemos que la suma inicial es 3 y aquí aparece también en el console.log. Si sumamos el counter 1, también se ejecuta el efecto, como lo vemos. Sumamos counter 2, también se ejecuta el efecto. Con el untracked le podemos decir, por ejemplo, que directamente solo lea el valor de esa señal, pero que no ejecute el efecto en el caso de que cambie. Por ejemplo, lo tenía aquí, que antes lo he quitado. Por ejemplo, aquí este efecto solo imprimirá en consola esto solo si cambia counter 1 pero no counter 2. Vamos a verlo en el navegador. Ahora tenemos, si sumamos un counter 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se actualiza tanto el computer se actualizará siempre porque no le hemos puesto ningún untracked, ¿vale? Pero si yo hago counter 2, si sumo counter 2, no se imprime nada en consola para los efectos porque le he puesto el untracked para que no lo siga. Directamente solo que tenga en cuenta su valor, ¿vale? Como podemos ver, aquí sí que no se imprime nada. Esto está muy bien, porque es una manera de quitar la reactividad en los efectos y en los computed de algunas señales para que no los siga y no se recompute. Por ejemplo, en el código fuente de Angular tenemos que el untracked lo que hace es espera a ver qué señal le pasamos para quitarle la reactividad. ¿Cómo se la quita? Pues directamente se va al gráfico, al algoritmo de gráficos que usa Angular para los consumidores y productores, que en el próximo vídeo voy a hacer un vídeo tutorial de cómo usa Angular el algoritmo del push-pull para el tema de las señales, y es muy interesante para comprender un poco más. Es un poco más avanzado el vídeo, pero se comprenderá mucho más en detalle de cómo enlaza las señales y cuál depende de otra y las relaciones que tienen entre ellas, ¿de acuerdo? Y lo que hace aquí es pasarle un nulo para decirle que no tiene ningún consumidor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto lo único que hace es leer su valor, pero no le pone ninguna reactividad, ningún contexto de reactividad, directamente se lo quita. Y básicamente esto era todo lo que quería ver en este vídeo sobre el untracked, ¿de acuerdo? Para hacer un resumen, lo que hace básicamente es, dentro de efecto o del computed, quita el traqueo, es decir, si counter 2 cambia, el efecto no se ejecuta. Y aquí igual en el computed se lo podemos poner aquí o al counter 1, donde quisiésemos que no se recompute o que no se ejecute el efecto, en el caso de cambiar esa
esa señal. Espero que haya quedado claro y si no, por favor, déjalo en los comentarios.